El libro de Enoc es uno de los textos más enigmáticos y debatidos dentro de la tradición judeocristiana. A pesar de no ser considerado canónico por la Iglesia Católica, ha despertado gran interés a lo largo de la historia debido a sus relatos sobre ángeles, el juicio final y la relación entre el cielo y la tierra. Este libro, atribuido a Enoc, el séptimo patriarca después de Adán y bisabuelo de Noé, ofrece una visión profunda sobre el mundo espiritual, el destino de los justos y los pecadores, así como la intervención divina en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, el libro de Enoc ha sido leído y valorado por diversas comunidades cristianas y judías, aunque su autenticidad y autoridad han sido objeto de debate. La Iglesia Católica, basándose en el criterio de inspiración divina y en la tradición apostólica, no lo incluyó en el canon bíblico. Sin embargo, sigue siendo un texto relevante para comprender el pensamiento religioso del Segundo Templo y la influencia que tuvo en el cristianismo primitivo. 1. Origen e historia del libro de Enoc. El libro de Enoc no es un solo texto, sino una compilación de escritos que datan de diferentes épocas. Se cree que sus secciones principales fueron compuestas entre los siglos 3 a.C. y d.C., en un contexto de fervor religioso dentro del judaísmo. El libro fue ampliamente utilizado por las comunidades judías y cristianas primitivas, especialmente por los esenios, un grupo ascético que habitaba en Qumrán y que dejó una gran cantidad de manuscritos en los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, con el tiempo, desapareció del uso oficial dentro del judaísmo rabínico y fue rechazado por la Iglesia Católica en la formación del canon de la Biblia. Aunque el texto original se escribió en hebreo o arameo, su versión más completa ha llegado a nosotros en Ge'ez, el antiguo idioma de Etiopía. Es por ello que la Iglesia Ortodoxa etíope lo considera parte de su canon bíblico, a diferencia del resto de las iglesias cristianas. 2. Contenido y temas principales. El libro de Enoc está compuesto por varias secciones que abarcan diferentes temas teológicos y apocalípticos. Entre las más importantes se encuentran 2.1 El libro de los vigilantes, capítulos 1 a 36. Esta sección narra la historia de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, quienes descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, dando origen a los Nepilim, una raza de gigantes malvados. Dios, al ver la corrupción de la humanidad, decide castigar a estos ángeles y purificar el mundo con el diluvio. 2.2 El libro de las parábolas, capítulos 37 a 71. Se centra en la figura del Hijo del Hombre, quien es presentado como un juez divino que vendrá al final de los tiempos para juzgar a los impíos y recompensar a los justos. Este concepto influyó en el Nuevo Testamento, donde Jesús se refiere a sí mismo con este título. 2.3 El libro astronómico, capítulos 72 a 82. Aquí se describen visiones sobre el cosmos, el movimiento del Sol y la Luna, así como los secretos de la creación. Estos escritos reflejan un interés por el conocimiento del universo desde una perspectiva teológica. 2.4 El libro de los sueños, capítulos 83 a 90. Contiene revelaciones y visiones simbólicas sobre la historia del mundo, incluyendo la destrucción del mal y el establecimiento del reino de Dios. 2.5 La epístola de Enoc, capítulos 91 a 108. Es un llamado a la justicia y la fidelidad a Dios, exhortando a los creyentes a mantenerse firmes en la fe ante la corrupción del mundo. 3. El libro de Enoc y el canon católico. La Iglesia Católica no reconoce el libro de Enoc como inspirado por Dios, por lo que no forma parte de la Biblia oficial. Esta decisión se tomó en los concilios donde se definió el canon bíblico, basándose en criterios como la autenticidad apostólica, la coherencia con la enseñanza cristiana y su uso en la liturgia. Aunque algunas citas del libro de Enoc aparecen en el Nuevo Testamento, como en la carta de Judas, Judas 1, 14-15, esto no implica que el texto completo sea considerado inspirado. La Iglesia enseña que solo los libros canónicos contienen la revelación divina en su plenitud, y el libro de Enoc no cumplió con los requisitos necesarios para ser incluido. En la tradición cristiana, San Jerónimo y San Agustín advirtieron contra el uso excesivo de textos apócrifos, ya que podían contener errores doctrinales o interpretaciones incorrectas de la fe. 4. Influencia del libro de Enoc en el cristianismo. A pesar de no ser parte del canon católico,
el libro de Enoc tuvo una gran influencia en el pensamiento cristiano primitivo. Su descripción del Mesías como juez escatológico, la lucha entre el bien y el mal, y la condenación de los ángeles caídos, se reflejan en muchas enseñanzas del Nuevo Testamento. Asimismo, el concepto de un juicio final y la idea de que los justos serán recompensados aparecen en los Evangelios y en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, la Iglesia Católica enfatiza que la doctrina sobre estos temas debe basarse en los Evangelios y la revelación apostólica, y no en libros apócrifos. 5. La posición oficial de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no prohíbe la lectura del libro de Enoc, pero advierte que debe abordarse con discernimiento y en el contexto de la enseñanza cristiana. Algunos puntos clave de su postura incluyen: no es parte de la revelación divina, por lo que no puede considerarse al mismo nivel que la Sagrada Escritura. Contiene elementos legendarios y simbólicos, que pueden llevar a interpretaciones erróneas si no se leen con criterio teológico. Debe ser estudiado como un documento histórico y literario, pero no como una fuente de doctrina cristiana. En este sentido, los fieles católicos pueden interesarse en el libro de Enoc desde un punto de vista cultural, pero su formación espiritual debe basarse en la Biblia y la tradición apostólica, que han sido preservadas por la Iglesia desde los tiempos de Cristo. El libro de Enoc es un texto fascinante que ofrece una visión del pensamiento religioso de la antigüedad, pero no es reconocido como inspirado por la Iglesia Católica. Su contenido, aunque influenció algunas ideas del cristianismo primitivo, no forma parte del mensaje oficial de la revelación divina. Para los católicos, la fe se fundamenta en la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia, que garantizan la enseñanza auténtica de Cristo. Aunque el libro de Enoc puede ser de interés histórico y teológico, su valor no puede equipararse al de los textos canónicos como los Evangelios y las cartas apostólicas. En un mundo donde proliferan diversas interpretaciones y teorías sobre los textos antiguos, la Iglesia invita a sus fieles a centrar su fe en la palabra de Dios revelada en la Biblia, que contiene todo lo necesario para la salvación y la vida en Cristo. Como dice San Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Así, la verdadera enseñanza cristiana no se encuentra en libros apócrifos, sino en la fidelidad al Evangelio y a la tradición de la Iglesia. Además, el estudio del libro de Enoc nos recuerda la importancia de la interpretación adecuada de las Escrituras, un principio fundamental dentro del catolicismo. La Iglesia ha sido la guardiana de la fe y de la Sagrada Escritura a lo largo de los siglos, asegurando que solo aquellos textos que realmente reflejan la revelación divina formen parte del canon bíblico. El libro de Enoc es uno de los textos apócrifos más enigmáticos y debatidos dentro de la tradición judeocristiana. A pesar de no formar parte del canon bíblico católico, ha sido objeto de estudio por su impacto en el pensamiento religioso y su influencia en la escatología cristiana. Entre sus relatos más fascinantes se encuentra la historia de los ángeles caídos, seres celestiales que desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra, dando origen a una narrativa sobre la corrupción del mundo y la intervención divina a través del diluvio universal. Este relato ha generado un gran interés en la teología y en la cultura popular, ya que presenta una perspectiva sobre la rebelión de ciertos ángeles y su castigo divino. Sin embargo, la Iglesia Católica no reconoce este libro como inspirado por Dios, aunque algunos de sus elementos han influido en la interpretación de las Escrituras, especialmente en lo referente a la lucha entre el bien y el mal. 1. El origen del libro de Enoc. El libro de Enoc es una recopilación de escritos de distintas épocas que datan aproximadamente entre los siglos 3 AC y DC. Aunque no se conserva en su idioma original, posiblemente hebreo o arameo, la versión más completa se encuentra en Ge'ez, el antiguo idioma de Etiopía. Se cree que este texto fue especialmente valorado por la comunidad de los esenios, quienes lo preservaron en los rollos del Mar Muerto. Aunque algunos padres de la Iglesia lo mencionaron en sus escritos, la Iglesia Católica no lo incluyó en el canon bíblico debido a que no cumple con los criterios de inspiración y autenticidad apostólica. A pesar de esto, el libro sigue siendo un punto de referencia para estudiosos de la literatura religiosa antigua y de la tradición judeocristiana. 2. La historia de los ángeles caídos en el libro de Enoc.
El relato sobre los ángeles caídos aparece en la primera sección del libro de Enoc, conocida como el libro de los vigilantes, capítulos 1 a 36. En esta narración, se describe como un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descienden a la tierra y desobedecen las órdenes de Dios al unirse con las hijas de los hombres. 2.1 ¿Quiénes eran los vigilantes? Los vigilantes, también llamados Grigori, en algunas tradiciones, eran un grupo de 200 ángeles liderados por Semasai y Azazel, quienes decidieron abandonar su lugar en el cielo para unirse con mujeres humanas. Como resultado de esta unión, nacieron los Nepilim, una raza de gigantes violentos y corruptos que trajeron caos y destrucción a la tierra. 2.2 La corrupción de la humanidad. Además de su pecado de lujuria, los ángeles caídos enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, tales como Azazel les reveló el uso de metales para la guerra y la fabricación de armas. Otros ángeles enseñaron la hechicería, la astrología y el arte de la seducción, lo que llevó a la humanidad a una gran decadencia moral. La corrupción del mundo llegó a tal punto que Dios decidió enviar el diluvio universal para purificar la tierra, castigando a los Nepilim y a los ángeles caídos. 2.3 El castigo de los ángeles caídos. Ante la maldad que se había esparcido, Dios ordenó al arcángel Rafael encadenar a Azazel en el desierto hasta el día del juicio final. Por su parte, Semasai y los demás vigilantes fueron arrojados al abismo, donde permanecen encarcelados hasta el juicio definitivo. Este relato coincide con lo mencionado en algunos pasajes bíblicos, como Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Sin embargo, la Iglesia Católica no basa su doctrina en el libro de Enoc, sino en la revelación contenida en la Biblia y la tradición apostólica. 3. La Iglesia Católica y la historia de los ángeles caídos. Aunque la historia de los ángeles caídos del libro de Enoc ha influido en la tradición cristiana, la Iglesia Católica no considera este relato como parte de la doctrina oficial. La enseñanza católica sobre los ángeles caídos proviene principalmente de la Biblia y de los escritos de los padres de la Iglesia. 3.1 La caída de los ángeles en la Biblia. La enseñanza bíblica sobre los ángeles caídos se encuentra en pasajes como Isaías 14, 12-15, se menciona la caída de Lucifer, identificado con Satanás. Ezequiel 28, 12-17, se describe la soberbia de un ser celestial que fue expulsado del cielo. Apocalipsis 12, 7-9, relata la batalla entre San Miguel Arcángel y los ángeles rebeldes. A diferencia del libro de Enoc, la Biblia enseña que la rebelión de los ángeles no se debió a relaciones con humanos, sino a la soberbia de Lucifer, quien se negó a servir a Dios y quiso ser como él. 3.2 La interpretación católica sobre los ángeles caídos. La Iglesia Católica enseña que los ángeles son seres espirituales creados por Dios y dotados de libre albedrío. Algunos, como Lucifer y sus seguidores, eligieron rebelarse y fueron expulsados del cielo, convirtiéndose en demonios. San Agustín y Santo Tomás de Aquino explican que los demonios pueden influir en el mundo, pero no tienen un poder absoluto, pues Dios sigue siendo el soberano de la creación. 4. Reflexión teológica sobre el libro de Enoc y los ángeles caídos. El libro de Enoc ofrece una visión simbólica y apocalíptica sobre la caída de los ángeles, pero no debe tomarse de manera literal o doctrinal dentro del catolicismo. Sin embargo, su relato puede servir como una advertencia sobre los peligros del pecado, la soberbia y la corrupción moral. Además, resalta el papel de Dios como juez justo, quien interviene en la historia para castigar el mal y restaurar el orden divino. En este sentido, la enseñanza del catolicismo se centra en la victoria final de Cristo sobre el mal y en la importancia de la obediencia a Dios y la lucha espiritual contra las tentaciones. El libro de Enoc y la historia de los ángeles caídos han despertado el interés de muchos creyentes a lo largo de la historia, pero la Iglesia Católica no lo considera una fuente doctrinal válida. Si bien su narrativa ha influenciado algunas interpretaciones sobre el mal y la rebelión celestial, la enseñanza católica se basa exclusivamente en la Biblia y la tradición apostólica.
Para la fe católica, la verdadera lucha espiritual no radica en teorías sobre ángeles caídos, sino en el llamado de Cristo a la conversión, la fe y la vida en gracia. La victoria definitiva sobre el mal ya ha sido asegurada por la muerte y resurrección de Jesucristo, quien ha derrotado al pecado y nos ofrece la redención. Por ello, la Iglesia invita a los fieles a centrar su vida en la palabra de Dios, en los sacramentos y en la oración, para fortalecer la fe y resistir las influencias del mal, recordando siempre que Dios es el único Señor de la historia y de toda la creación. Además, la historia de los ángeles caídos en el libro de Enoc nos ofrece una reflexión sobre la responsabilidad moral y el uso del libre albedrío. En la enseñanza católica, los ángeles fueron creados con inteligencia y voluntad, y su caída fue consecuencia de una decisión libre y consciente de rebelarse contra Dios. Esto nos recuerda que, como seres humanos, también tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y que nuestras decisiones tienen consecuencias espirituales. La Iglesia nos llama a cultivar una vida de oración, virtud y fidelidad a Dios, para no caer en las trampas del pecado y la tentación. La historia de los ángeles caídos no es solo un relato sobre seres celestiales, sino una advertencia sobre los peligros de alejarnos de Dios y la importancia de buscar siempre su gracia y misericordia. El libro de Enoc es uno de los textos apócrifos más enigmáticos y debatidos dentro del cristianismo. Aunque no es reconocido como canónico por la Iglesia Católica, su contenido ha generado un profundo interés, especialmente en lo que respecta a su visión del juicio final. Este libro presenta una escatología rica en simbolismo, donde Dios ejecuta un juicio definitivo sobre los malvados y recompensa a los justos, un tema que resuena con las enseñanzas del Apocalipsis y los Evangelios. Desde la perspectiva católica, el juicio final es un evento escatológico fundamental en el plan divino, en el cual Cristo regresará gloriosamente para juzgar a vivos y muertos. Si bien el libro de Enoc describe ciertos aspectos similares a los de la doctrina cristiana, la Iglesia advierte que no debe considerarse como fuente doctrinal, ya que no forma parte de la revelación oficial y contiene elementos que no se alinean plenamente con la enseñanza apostólica. 1. El libro de Enoc, origen y relevancia en la historia cristiana. El libro de Enoc es un conjunto de escritos atribuidos al patriarca Enoc, mencionado en el Génesis como el hombre que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó, Génesis 5:24. Este texto se originó entre los siglos III AC y DC, siendo especialmente valorado por los esenios, una comunidad judía que vivió en Qumran y que conservó fragmentos del libro en los rollos del Mar Muerto. Aunque no fue incluido en el canon bíblico católico, sí tuvo cierta influencia en los primeros cristianos, pues algunos padres de la Iglesia como Tertuliano y Orígenes hicieron referencia a él. Sin embargo, debido a su origen incierto y a la presencia de elementos teológicos poco consistentes con la doctrina cristiana, fue finalmente excluido de la lista de libros inspirados. A pesar de esto, el libro de Enoc sigue siendo un testimonio importante del pensamiento religioso judío anterior al cristianismo y refleja ciertas ideas que luego serían desarrolladas en la escatología cristiana, especialmente sobre el juicio final y el destino de los justos y pecadores. 2. La visión del juicio final en el libro de Enoc. El libro de Enoc describe el juicio final de manera detallada y con una gran carga simbólica. En él, Dios aparece como el supremo juez, rodeado de ángeles que ejecutan su justicia sobre los malvados, mientras que los justos reciben su recompensa en el reino celestial. 2.1 El Hijo del Hombre como juez supremo. Uno de los aspectos más relevantes del juicio final en el libro de Enoc es la aparición de una figura mesiánica identificada como el Hijo del Hombre, quien es presentado como el elegido de Dios para juzgar a la humanidad. Este concepto tiene paralelos en el Nuevo Testamento, donde Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre y anuncia su segunda venida para el juicio definitivo, Mateo 25, 31, 46. En Enoc, el Hijo del Hombre se sienta en un trono de gloria y separa a los justos de los malvados, castigando a los impíos con el fuego eterno. Esta visión es similar a la que presenta el Evangelio de Mateo, donde Jesús habla de la separación de las ovejas y los cabritos, y del destino de cada uno en la vida eterna. 2.2 El castigo de los malvados. El libro de Enoc describe con gran dramatismo el destino de los pecadores en el juicio final. Los impíos son arrojados a un lago de fuego, donde experimentarán sufrimiento eterno por haber rechazado la voluntad de Dios.
Este castigo es ejecutado por los ángeles justicieros, quienes cumplen con la sentencia divina. 2.3 La recompensa de los justos. Por otro lado, los justos son conducidos a un reino de paz y bendición eterna. Enoc describe cómo los fieles serán transformados en seres gloriosos, viviendo en la presencia de Dios y disfrutando de la plenitud de su amor y justicia. 3. La interpretación católica del juicio final. Si bien el libro de Enoc tiene ciertos elementos que coinciden con la enseñanza cristiana sobre el juicio final, la Iglesia Católica basa su doctrina exclusivamente en la revelación contenida en la Biblia y la tradición apostólica. 3.1 Enseñanza bíblica sobre el juicio final. La Sagrada Escritura enseña que el juicio final ocurrirá al final de los tiempos, cuando Cristo regrese en gloria para juzgar a vivos y muertos. Este juicio será definitivo y marcará la separación entre los que aceptaron la gracia de Dios y los que la rechazaron. Algunos pasajes clave sobre el juicio final en la Biblia son: Mateo 25, 31, 46, la parábola del juicio de las naciones, donde Jesús separa a los justos de los pecadores. Apocalipsis 20, 11-15, la visión del gran trono blanco, donde los muertos son juzgados según sus obras. Juan 5, 28-29, Jesús anuncia la resurrección de los muertos y la recompensa o castigo eterno. 3.2 Diferencias entre el libro de Enoc y la enseñanza católica. A pesar de las similitudes, hay diferencias notables entre la visión del juicio final en el libro de Enoc y la enseñanza católica. Cristo como juez supremo. En el cristianismo, el juicio final es llevado a cabo por Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. En Enoc, el papel del juez es más ambiguo y se le da un énfasis diferente. La gracia y la misericordia. La Iglesia enseña que Dios ofrece misericordia a todos y que el destino final de cada persona está ligado a su relación con Cristo. En Enoc, el juicio es más enfático en la condenación. La doctrina del infierno. La Iglesia enseña que el infierno es el destino de quienes rechazan a Dios, pero evita caer en descripciones sensacionalistas o excesivamente literales como las que se encuentran en Enoc. 4. Reflexión final. La importancia del juicio final en la fe católica. El concepto del juicio final es un llamado a la conversión, la justicia y la esperanza en la promesa de Cristo. La Iglesia nos enseña que este juicio será un acto de amor divino, en el que cada persona recibirá conforme a sus obras y a su fe en Cristo. El libro de Enoc, aunque no es canónico, nos recuerda la grandeza de la justicia de Dios y la necesidad de vivir en santidad. Sin embargo, la Iglesia nos exhorta a basar nuestra fe en la enseñanza de la Biblia y la tradición, confiando en la misericordia de Dios y en la victoria final de Cristo sobre el pecado y la muerte. Por ello, los católicos deben prepararse para el juicio final no con temor, sino con confianza en la gracia de Dios, viviendo según los mandamientos y buscando la santidad, pues como Jesús dijo: El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. El libro de Enoc, aunque no es parte del canon bíblico católico, presenta una visión detallada del juicio final, donde Dios juzga a justos y pecadores a través de una figura mesiánica conocida como el Hijo del Hombre. En este juicio, los impíos son castigados con el fuego eterno, mientras que los justos son recompensados con la vida en el reino celestial. Aunque algunos de estos conceptos tienen paralelos con la enseñanza cristiana, la Iglesia Católica basa su doctrina en la Biblia y la tradición apostólica, reconociendo a Cristo como el juez supremo y destacando la importancia de la misericordia divina junto con la justicia. Desde la perspectiva católica, el juicio final es un acto de amor divino que marcará la consumación del plan de salvación, donde cada persona recibirá su destino eterno según su relación con Dios y sus obras en la vida. La enseñanza católica enfatiza la necesidad de prepararse para este juicio a través de la fe en Cristo, la práctica de los mandamientos y una vida de caridad y santidad. Aunque el libro de Enoc ofrece una visión interesante del juicio